me ha dado esta oportunidad y gracias al pastor Ángel que me ha permitido compartir con ustedes este tiempo. Y espero que así como fue de bendición para mí el estar estudiando este tema, sea de bendición para ustedes. Así que si me acompañan, vamos a seguir dándole seguimiento al libro de Mateo. Seguimos en el capítulo 8 y vamos a leer de los versículos 18 hasta el 22. Vamos a seguir dándole continuidad al libro de Mateo. Mateo 8 del 18 al 22. Voy a leerlo. Dice: viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora queremos venir ante ti, primeramente dándote gracias, Señor, por este tiempo que nos permites de estar aquí, Señor, de dejar a un lado lo que teníamos que hacer, de preferir estar aquí en este momento y de escuchar de tu palabra. Queremos, Señor, que prepares nuestro corazón para recibir esa palabra, Señor, que en esta hora escucharemos. Y te pido, Señor, por mí, para que me utilices, para ser de bendición para mis hermanos. Que tu luz brille a través de mí, Señor, y que tu nombre sea glorificado en este tiempo. En el nombre de Jesús queremos encomendar este tiempo a ti, Señor, y damos la gloria y honra a ti, Padre. Amén. Bueno, mi tema se llama ¿qué nos impide seguir a Dios? Y eso lo podríamos aplicar también en una pregunta. ¿Qué nos impide seguir a Dios? ¿Qué es aquello que nos impide seguir al Señor? Todos tenemos algo o hemos pasado por algo, un pero. No sigo al Señor por esto. No hago esto porque no es tiempo. No hago lo otro porque no estoy preparado. Hemos escuchado muchas peros. ¿Por qué no te bautizas? Es que no estoy listo. Es que como que todavía no estoy bien espiritualmente. Es que algo. O, ¿por qué no vas a la iglesia? Ay, es que tuve que ir al lonche. Ay, es que tuve una salida. Ay, es que tuve que hacer lo otro. Ay, es que no me siento bien. Ay, es que me hicieron esta cara. Ay, es que, y siempre hay algo. Entonces, la pregunta es, ¿qué nos impide a seguir al Señor? ¿Son razones que tienen fundamentos, razones que tienen validez? Y en esta hora vamos a leer 4 razones que nos impiden seguir al Señor. 4 de las razones que nos impiden seguir al Señor. Y esas aquí las vamos a ver en el capítulo 8, del versículo 18 al 22. Pero no solamente se encierran esas, hay más razones que podemos inventar aún, que solamente podría ser excusas. Porque el llamado al Señor no es una excusa. Tal vez otra cosa sí, pero seguir al Señor no tiene excusas. Y nada podría ser válido. Y lo vamos a ver en esta hora. Vamos a leer del versículo 18 al 20. Y este punto se titula así: seguirle con propósitos erróneos. Ahora, vamos a leer del 18 al 20. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Vamos a ver aquí una primera cosa. ¿Dónde estaba Jesús? Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente,
mandó pasar al otro lado. Y recordemos que Jesús acaba de predicar el pastor Ángel la semana pasada, de que él estuvo en la casa de la suegra de Pedro. Y vinieron muchas personas, vinieron endemoniados, vinieron enfermos. Y dice aquí que viéndose rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. ¿Quién era esta gente? Tal vez sería gente que venía con los enfermos, familiares, personas que llevaron a los enfermos, o de los endemoniados, no solo endemoniados, sino también los familiares. Pero a veces también pudiese haber sido también el caso de que haya sido personas que solamente iban a ver, como normalmente le llamamos, esa gente chismosa, no tiene nada, ni vela en el entierro, pero va a ver. Entonces había mucha gente que por curiosidad o por como quiera iba a ver o seguía al Señor Jesús. Entonces, más adelante sigue diciendo, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Ahora, ¿quién eran los escribas? Recordemos que había grupos, ¿no? Estaban los fariseos, estaban los escribas, y hay todavía más. Pero los escribas eran personas que conocían la palabra, que eran quienes pasaban hacían las copias de los textos, las pasaban a otras. Entonces ellos conocían bien la escritura. Algunos les llamaban como doctores de la ley. Eran personas importantes que tenían un conocimiento amplio. Ellos conocían realmente lo que era la palabra de Dios. Y los escribas se dedicaban a pasar, a hacer los manuscritos, a pasarlos, no a hacerlos, a pasarlos, a copiarlos. Esta es la palabra correcta. A copiar los manuscritos a otro, ¿no? Entonces el fariseo le dice, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pensando un poco en esto, ¿alguna vez hemos dicho así al Señor? Cuando teníamos el primer amor. Recuerda que usted le haya dicho al Señor Jesús, yo seguiré al Señor, pase lo que pase, a donde quiera que vaya. Si no es así, creo que este fariseo, mirando un poco lo que el Señor Jesús estaba haciendo, de ver la sanidad que estaba haciendo y los milagros que estaba haciendo, él dijo, no, es que yo te seguiré. Primero le dice, maestro. Pero al decirle maestro, no le estaba dando ese reconocimiento como tal, como hijo de Dios, sino como un maestro, alguien que enseñaba. Solamente ahí se quedó. Recordemos que el escriba conocía de la palabra y miraba que el Señor Jesús sabía de la palabra y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Pensando un poco en el escriba realmente sí tenía una posición, vivía bien, no les voy a decir que era rico, pero tenían una buena posición económica, una buena posición social también la tenía. El escriba era una persona que vivía mejor que cualquiera de los discípulos, por lo menos que Pedro, que Juan, que muchos en ese tiempo. Ellos vivían bien, además de una buena posición social, ellos tenían una buena posición económica, o sea, no eran ricos, pero no les faltaba nada. Pero él le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Esto me hace pensar también y de que a veces, o él más bien ha de haber mirado, mira, donde quiera que va Jesús, la gente lo sigue. O sea, va y hace milagros. O sea, yo voy a empezar a codear con él y a estar al lado de él. No sé si alguna vez ustedes hayan estado cerca de un influyente y como que quieran, este es mi amigo, el político, el alcalde de Newport, él viene a la iglesia, él es mi hermano, ¿no? Poniendo ejemplos, ¿no? El escriba le dijo, no, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. No sé si ese ha de haber sido un propósito erróneo. Parece ser que fue un propósito erróneo. Y el Señor Jesús sigue diciendo en el versículo 20. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El Señor Jesús le está diciendo, mira, que yo no tengo ni dinero, no tengo ni dónde recostar la cabeza. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen sus nidos, ellos tienen dónde pasar la noche, pero yo
Yo así, como me ves, no tengo dónde recostar mi cabeza. Ahora, pensando un poco, el Señor Jesús no nos promete una vida fácil. No nos pide cuando venimos a la iglesia a los pies de Dios, a aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. A veces nos dicen, ven, es que si tú aceptas al Señor Jesús, la vida te va a cambiar y todo va a ser bueno y vas a ver que ya no vas a tener problemas, ya vas a ver que vas a ser sanado y que Dios va a hacer un cambio en ti. Pero realmente si vamos a la Escritura no nos enseña nada de esto. La vida no va a ser color de rosa para nosotros. La vida no nos va a cambiar de la noche a la mañana por vivir o aceptar al Señor. Pero sí nos va a cambiar porque vamos a tener al Señor Jesús de nuestro lado y podemos enfrentar la vida o las circunstancias con Jesús de nuestro lado. Y podremos pasar enfermedades, también las vamos a poder pasar. Podremos experimentar la pérdida y la muerte, también. Y si no, pensemos en los misioneros. Algunos de ellos acabamos de ver en Afganistán que están siendo perseguidos. Misioneros que mueren por llevar el evangelio. ¿La vida es color de rosa? La vida no es color de rosa con el Señor. Pero su visión no está en este momento aquí. Ellos están pensando en otra cosa. Ellos tienen una visión correcta de lo que es seguir al Señor Jesús. Creo que el fariseo estaba siguiendo al Señor con propósitos equivocados. Entonces, la vida no es color de rosas, hermano, pero es mejor con el Señor, porque vamos a poder enfrentar la pérdida, como les digo, o el sufrimiento, o la prueba, con el Señor Jesús. Que aunque nos deje pasar por ese momento, estaremos, y el Señor Jesús estará de nuestro lado. Amén. Vamos a pasar al siguiente punto, y lo he titulado de esta manera: enfermedades de familias y amigos. Y miren, esa es otra de las razones que nos impiden seguir al Señor Jesús, ¿no? Las enfermedades de familiares o de amigos. Y a veces nos dicen, hagamos esto, o nos sentimos enfermos, o tenemos un familiar enfermo y no es que no puedo, es que tuve esta pérdida, tuve esto, el otro. Y les voy a poner un ejemplo, y esto ya aquí, ya todos lo sabemos. Hace un tiempo atrás hubo el pastor Ángel perdió a su hermana, ¿recuerdan? Estuvimos orando bastante tiempo por ella. Pero al final el Señor tenía otro plan para ella. El pastor Ángel fue a México y jamás dejó de ser pastor, jamás dijo, voy a tomarme un descanso. Y la vida siempre continúa. Nuestro llamamiento al Señor no para, nunca. No dejamos de ser hijos de Dios o de ser pueblo y nación santa, como nos llaman en el libro de Pedro. Real sacerdocio. No dejamos de ser por la muerte o la enfermedad de algún familiar. Incluso cuando el pastor, él lo contó aquí, cuando el pastor estuvo allá, tuvo tiempo para predicar, para compartir. Aún en la muerte y en la pérdida, o aún en la enfermedad, él fue usado por el Señor y él compartió. Y así les puedo decir que, viéndolo de esa manera, no hay una razón por la cual decir, no, ahorita no, más adelante. Nuestro llamamiento sigue pese a nuestras enfermedades o a la muerte o a la enfermedad de un familiar. Y miren lo que dice, ¿y por qué? Dice, otros de sus discípulos le dijo, Señor, permite que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Y es aquí donde les digo, no hay una razón para la cual no seguir al Señor. Este discípulo le está diciendo, Señor, mira, necesito regresar y enterrar a mi papá. Necesito ir. Ahora,
no sé si estaba hablando de una forma literal, de decir, lo voy a ir a enterrar o quiere pasar los últimos días de su vida con él. Pero el Señor lo que le está diciendo es de que dijo, Jesús le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Ahora, no es que estés hablando en el sentido literal muerto, pero sí estamos hablando de que podía ser un sentido espiritual. Ahora, a lo que voy es de que las enfermedades podemos agarrarlas como un pretexto para decir, ahorita no, mejor más adelante. Podemos utilizarlas para decir, es que mi amigo, mi amigo está pasando por esta necesidad, viera que está bien enfermo y no pude ir al servicio, no pude hacer esto, no, yo sé que tenía que estar ahí, pero es que mi amigo, y sí, la verdad es que sí, duele, sí se preocupa uno cuando un familiar o un amigo está enfermo. Pero tenemos que confiar que el Señor utilizará a otra persona. Lo que aquí parece ser que el Señor le está diciendo es, no, hombre, tú sígueme. Deja que otro se encargue allá. Otro se va a encargar. Y la verdad es que vayamos o no vayamos, otro va a encargarse de nuestro familiar o de nuestro amigo. Siempre el Señor va a poner a una persona para cubrir esa área. Así que las enfermedades de nuestros familiares o amigos no sea un impedimento, no sea una razón por la cual no seguir a Dios. Antes, más bien, utilicemos esa enfermedad para darle honra y gloria al Señor. Cambiémoslo de la forma de pensar y utilicemos ese tiempo para seguir y compartiendo el Evangelio del Señor. Voy a pasar si me acompañan por favor en el libro de Lucas. Lucas 9. Lucas 9 del 59. Y aquí vamos a ver otra de las razones, del 59 al 61. Dice, y dijo a otro, sígueme. Fíjense, este es otro de los libros que está siguiendo. O sea, Lucas está hablando también de lo mismo, pero aquí hay algo más, hay un extra. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. Acabamos de ver. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Fíjense, aquí ya Lucas está dándonos otros datos diferentes a esto. Y este punto lo he titulado, dejar atrás familia y amigos. Dejar atrás familia y amigos. En este punto quisiéramos hablar no se refiere en un sentido literal de dejarlos atrás. No se refiere de olvídate de tu familia, no es importante. Pero sí le está diciendo aquí en el versículo 59, le dice, dijo a otro, sígueme. El Señor le dijo, él le dijo, Señor, deja que vaya primero y entierre a mi padre. Fíjense la respuesta del Señor Jesús en el 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. El Señor Jesús le está diciendo, o sea, espérate, deja que otros se hagan cargo de eso. Mi llamamiento hacia ti ha sido ir y anunciar el reino de Dios. Que tu necesidad, lo que le está diciendo aquí es que tu situación, por lo que tú estás viviendo, no impida el llamamiento por el que has sido llamado. El Señor nos llamó a ti y a él y a mí, ¿a qué? A llevar las buenas nuevas de salvación, ir a ser discípulos. Ya al final de Mateo
Ese fue nuestro llamado, ese fue lo que nos dijo el Señor Jesús. Ir a las naciones, enseñados, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A eso el Señor Jesús mandó a Él y nos mandó a nosotros, a ir y a predicar el reino de Dios. Entonces, yo aquí yo decía, pues es que, ¿cómo es que uno va a dejar, eh, cómo uno es que va a dejar a los papás? Pero no se está refiriendo a eso. Y en Mateo 19, en el versículo 29, nos está hablando de esta manera. Aquí lo tengo. Perdón. Ay. Perdón. No, perdón, anoté mal la escritura. Pero lo que está hablando más adelante es, para que recuerden, aquí lo tengo apuntado, cuando habla de hacer tesoros en el cielo, ¿recuerdan ese versículo? De hacer tesoros en el cielo, donde estará tu corazón, ahí estará tu alma. Es algo similar a esto lo que se estaba refiriendo el Señor Jesús. Porque más adelante acá decía en Mateo, de que aquel que dejare padre y madre, hermanas y dejare familia por el Señor se lo iba a recompensar 100 veces. Pero eso se lo está diciendo en el cielo. Y eso es a lo que se refería, eso es algo más o menos, vamos a tomar como ejemplo, que el que hace tesoros en el cielo con el dinero, cuando tú ofrendas. Eso es más o menos a lo que se refiere esto, ¿no? De que deja que otros lo hagan, ¿no? No está refiriéndose a olvidarlos, sino a que tú ve y sigue el llamado y el Señor te va a recompensar en el cielo, porque ya estarán nuestros hermanos, nuestras hermanas, ¿no? Entonces, es un poco parecido este versículo digo este punto al punto de atrás. Y entonces el versículo, vamos a regresarnos a Lucas 9. Ay. 19, 29. Miren, ya lo encontré aquí. El versículo que les decía, el versículo del 19, capítulo 19, versículos 29 del que les estaba hablando, perdón, y dice, y cualquiera que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Amén. Eso es a lo que se está refiriendo el Señor Jesús. Tú deja que otros se encarguen de eso. Tú deja que otros, tú ve y sigue predicando, tú sigue compartiendo del Evangelio, ¿no? Dice, Jesús le dijo, deja que otros entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Dice, entonces dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que despida primero a los que están en mi casa. Y es lo que les digo, que muchas veces estamos poniendo como pretexto de decir, vamos a hacer primero esto. Cuando yo termine todo esto, cuando yo termine, no sé, mi trabajo, cuando yo termine mi casa, cuando yo termine de hacer lo que estoy construyendo, lo que he planeado, cuando yo regrese o cuando yo me sienta mejor, entonces yo voy a seguir y voy a servir al Señor. Pero ahorita no. Tal vez cuando yo regrese, no sé, a mi pueblo, cuando yo ya pase esta situación, cuando yo pase este problema que nos está atormentando, que este problema
que tengo con mi esposa, con mi esposo, con mi compañero, con el vecino, cuando todo esto se solucione, entonces yo voy a poder servir al Señor. Y no, esa no es la idea. Que esa no sea una excusa para servir al Señor. Nosotros podemos servirle pese a las dificultades. Es cierto que a veces tenemos que estar bien con el Señor, es verdad, pero podemos servirle de otra manera. Voy a pasar con mi último punto y este se encuentra en el versículo 62 en delante, dice, y lo he titulado Volver a la vida vieja. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, fíjense lo que está diciendo, ¿no? Volver a la vida vieja. Y acá está poniendo que cualquiera que toma la mano pone la mano en el arado, y mira hacia atrás, no es apto para el reino de Dios. Ahora, ¿algunos de ustedes ha agarrado el arado? ¿Saben qué es el arado? El arado es el que se usa con la yunta, con los caballos. No sé, ¿quién haya trabajado con arado? Yo he trabajado. Recuerdo que mi papá me enseñaba y me decía, yo le decía a mi papá, bueno, ¿y cómo es que llegas a hacer los surcos tan derechitos? Porque mi papá era muy bueno haciendo los surcos muy derechitos. Entonces mi papá me decía, bueno, miras aquella piedrita que está allá y aquel palito que está allá y aquel. Ah, sí. Pues lo vas mirando y más o menos sacas, te acomodas. Y yo miraba que mi papá agarraba el arado, iba con los caballos, iba arando así. Pero mi papá iba enfocado enfrente. Cuando yo agarré lo mismo, yo me quise sentir. La primera vez que mi papá me dejó el arado, yo iba con miedo porque teníamos un caballo que era medio loco. Pero entonces yo quise ser como mi papá. Y agarré. Y como iban rápidos, yo quise voltear a ver a mi papá y decirle, voy rápido. Y cuando fui, ya me fui chueco. Y rápido me quise acomodar. Y ahí iba, y ahí iba. Y otras me acomodé. Y ahí iba, y ahí iba, y ahí iba. Y de repente, por voltear a ver algo, me distraje y otra vez me fui chueco. Cuando leí la primera vez esto, yo me acordé de mi papá. Hace muchos, muchos años me acordé de mi papá que decía, no te fijes ni a la derecha ni a la izquierda, ni lo que haga el caballo, ni lo que vaya haciendo el de atrás. Tú fíjate enfrente, porque si no tus surcos te van a salir chuecos. Pues cuando terminé de hacer ese surco, volteé atrás y miré chueco el surco. No parecía surco. No sé, estaba todo chueco. Volví a intentar y hacer lo mismo. Entonces ahora ya venía al revés, pero ahora yo venía volteando atrás para ver si el surco me venía quedando derecho. Y cada vez que volteaba atrás, el arado se me desviaba. Y volvió a pasar exactamente lo mismo. Miren lo que dice el versículo. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno, se los digo por experiencia, cuando agarra uno el arado y mira atrás o mira a los lados, se queda chueco. Te vas de lado, te desvías. Y este es un ejemplo que el Señor Jesús nos está dando como en la vida cristiana. Que ninguno que está poniendo por encima de Dios a otras cosas está mirando a los lados o está mirando atrás. En este caso, ¿qué podría ser atrás? Algo que nos faltó vivir como personas. Es que yo hice esto y esto, pero nunca fui a tal baile. Nunca pude ir a los, no sé, ahorita están de moda los bookies, el reencuentro de los bookies. Me faltó ir ver a los bookies, ¿no? Es que nunca pude ir a tal baile en tal pueblo y vieran qué buenas fiestas se hacen en tal pueblo. Podría ser otra cosa, ¿no? Las cosas que extrañamos. Y yo como extraño cuando era Navidad y eran las posadas. Ay, qué bonitas se hacían las posadas en mi pueblo. Y ese tipo de cosas. Es un ejemplo, ¿no? A lo mejor usted tiene otro ejemplo. A veces me da risa porque a veces platicamos, ¿no? De que
Me dicen jugando, alguien me dice jugando, dice, usted extraña los ajos, ¿no? Y los melones de Egipto. Recordando un poco el pueblo de Egipto, ¿recuerdan cómo se vinieron quejando todo el tiempo? Cuando ellos fueron, los sacó el Señor y estaban en el desierto. Y ellos decían, ay, cómo extrañamos vivir, estar allá en Egipto y allá recordar los melones, los pescados que comíamos gratis, los ajos y todas esas cosas, los pepinos, y de gratis. Eran esclavos. Ellos no vivían de gratis. Pero a veces somos como ese pueblo de Egipto que estamos queriendo regresar atrás y decimos, ay, 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 cómo extrañamos esos ajos. Ay. Eso es volver a la vida antigua. Es volver atrás. Que nada nos impida seguir a Dios. Que nada nos impida servirle al Señor. Precisamente hoy, esta semana, yo estaba escuchando, no sé, prendimos no, ni la prendí yo, lo prendió el hermano Vicente prendió la radio, o creo que yo llegué en ese momento, cuando estaba en una predicación acerca hablando de Pedro. Y yo dije, wow. Y estaba hablando, ¿no? Y recordemos un poco de la vida de Pedro. Pedro era un pescador. Y el Señor le dijo, cuando fue el llamamiento de Pedro, vente, te voy a hacer pescadores de hombres. Y Pedro lo siguió. Y Pedro vio milagros, vio sanaciones, vio la alimentación de los 5,000, negó al Señor, lo miró crucificado. Él miró muchas cosas. Pero el llamado del Señor Jesús con Pedro fue, sígueme y te haré pescador de hombres. Cuando el Señor fue crucificado y murió, Él olvidó la promesa que el Señor les había dicho que Él iba a resucitar en 3 días. Y al final de Mateo, ya cuando el Señor regresa, Él y los discípulos, ¿dónde estaban? Estaban pescando. Regresó atrás Pedro. Y sí me llamó la atención de que a veces pasamos por alto esas cosas, ¿no? Y no miramos. Que algo pasa en nuestra vida y viene el desánimo. En Pedro llegó el desánimo. Y se regresó para atrás. Olvidó el llamamiento. Y recuerden que el Señor nos ha llamado con un propósito. Y que nada, ni nadie, ni la enfermedad, ni la muerte, nos haga regresar atrás. Nos haga anhelar la vida de la cual el Señor Jesús ya lo rescató a usted y me rescató a mí. Porque el Señor nos llamó para buenas obras, para una vida eterna, para una vida con Dios. Y no pongamos o anhelemos regresar atrás cuando nuestro llamamiento ha sido hacia la eternidad. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, en el nombre de Jesús, en esta hora queremos darte gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado, que nos has permitido, Señor, el estar aquí, el escuchar de tu palabra. Por favor, Señor, ayúdanos a cada día ser más fuertes, a cada día, Señor, ser valientes y poder decir no a lo malo y sí a lo bueno. Ayúdanos a, Señor, ponerte a ti siempre por delante. Y no nos permites regresar atrás. Permítenos que podamos seguirte con razones, Señor, verdaderas y no por un interés como el fariseo, como el escriba, perdón. Ayúdanos a entender más de tu palabra y que, Señor, tú sigas perfeccionando nuestras vidas. Que en cada momento de la vida podamos darte honra y gloria con nuestro actuar, con nuestro vivir. A ti, Dios, damos gracias por este tiempo. Bendice a mis hermanos, Señor. Cuida de ellos en la semana, en su trabajo, Señor, en su hogar. Y a ti, Dios, damos la gloria y la honra. En el nombre de Jesús.